La región latinoamericana vuelve a ser escenario de jornadas electorales con etapas culminantes de campañas proselitistas. Este jueves 18 finaliza en Venezuela la campaña previa a las elecciones regionales y municipales del domingo 21 de noviembre, donde más de 70.000 candidatos, el 96% de oposición, se han sumado a emprender actividades para dar a conocer sus propuestas políticas e incentivar al ejercicio democrático. Tanto los candidatos de las fuerzas revolucionarias como de sectores de la oposición cerrarán sus respectivos procesos en diversas actividades, en un proceso marcado bajo el cumplimiento del cronograma electoral emanado de los diálogos entre las partes. Mientras, desde Chile, los candidatos a la presidencia avanzan también en sus respectivos cierres de campaña en distintas regiones del país, día de término del periodo de propaganda electoral. El aspirante Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, tendrá un acuerdo presencial en Casa Blanca de Valparaíso y un concierto de cierre de vía streaming por la noche. Por su parte, la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Proboste, finalizará su campaña en Concepción. Esta mañana en Agenda Abierta mantendremos nuestra cobertura sobre estas jornadas que pone, por un lado, a Venezuela en su resistencia contra el bloqueo estadounidense y a Chile en un momento político crucial para allanar el camino a un cambio o permanencia del modelo neoliberal que mantiene al país austral en una crisis social. De nuevo, entonces, vamos a revisar lo que destacan, registran medios de comunicación a nivel internacional a propósito de estos eventos electorales de los cuales ya hemos comentado. Por ejemplo, el portal Radio Mundial dice así: presidente Maduro, Venezuela dará una lección de paz este domingo. El presidente venezolano Nicolás Maduro hizo un llamado a todo el país a participar en las mega elecciones de este próximo domingo 21 de noviembre y votar por el progreso, la prosperidad y la mejora verdadera. En ese sentido, afirmó que ejercer el derecho al voto servirá para fortalecer la reunificación de los venezolanos, así como para la garantía de la paz y la democracia. Importante señalamiento el que hace el presidente venezolano en cuanto al tema de la reunificación. Ya sabemos a qué corresponde aquello, pues no son fuerzas precisamente o solamente internas las que han promovido esta división dentro del Venezuela. Ahora destaquemos lo que señala nuestra casa informativa Telesur. CNE venezolano, es decir, el Consejo Nacional Electoral venezolano, confirma la recepción del 90% del material electoral para los comicios del 21N, es decir, el próximo domingo 21 de noviembre. Durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en la capital de esta nación sudamericana, el rector principal indicó que están llegando a todos los centros de votación el material electoral. Tenemos el 90% de la recepción del material electoral para entrar en la fase final de instalación el día viernes y la constitución de la mesa el domingo. Destaca esta nota de nuestra casa informativa Telesur. Y ahora veamos, a propósito de Chile, lo que pone de relieve en su portal el medio de comunicación Bio Video de Chile. Hoy termina el periodo de campaña electoral del 2021. Candidatos a presidente, Senado, Cámara de Diputados y consejeros regionales ponen fin a sus campañas y por ello, como se dice en buen chileno, los candidatos quemarán en estas últimas horas sus últimos cartuchos. Yo no sé si lo dicen así los chilenos, pero bueno, ahí está. En la oposición fueron varios los llamados a la unidad del sector. De los 4 presidenciables, dos harán sus actos de cierre fuera de Santiago para fortalecer el compromiso de descentralización en la oposición. Los cierres de campaña iniciarán a las 18 horas. Gabriel Boric lo hará en la Casa Blanca, Yasna Proboste en Concepción y Marco Enríquez Ominami en el centro de Santiago, al igual que Eduardo Artés, quien hará una actividad en la Plaza de Armas. Y como decíamos, este jueves 18 de noviembre finaliza la campaña electoral en distintos recintos previo a las elecciones regionales y también en municipales del domingo 21 de noviembre en Venezuela. Con más detalles sobre este tema, desde Venezuela, Caracas, nuestra corresponsal Madeleine García. Adelante, Madeleine. Te escuchamos. Bienvenida. Qué gusto verte. Adelante, Madeleine. Te escuchamos. Bienvenida. Qué gusto verte. Hola, muy buenos días, Orlando. Pues sí, hoy a la medianoche concluye la campaña electoral y comienza la veda, es decir, el silencio electoral para que los electores reflexionen cuál es la mejor opción de aquí al 21 de noviembre, es decir, al 21 este domingo. Ahora, ¿qué te cuento en este momento? Bueno, las misiones electorales de la Unión Europea, la misión electoral de la Misión Europea ya se encuentra desplegada a lo largo y ancho del país para completar
un poco más de 130 observadores que han estado ya desde varias semanas aquí en Venezuela mirando el proceso, investigando, preguntando en cada uno de los pasos, reuniéndose con todos los sectores. De hecho, en el día de ayer estuvimos con la jefa de la misión europea, Isabel Santos. Ella fue al estado Bolívar, es el estado con mayor extensión territorial de Venezuela. Imagínate, ocupa la cuarta parte del territorio de este país, pero no así los electores. Allí hay cerca de 1.100.000 electores, pero la complejidad del terreno hace que, bueno, hay una logística muchísimo más dedicada, porque hay pueblos indígenas que el material electoral debe llegar o por aire o por los ríos, y precisamente ellos querían ver cómo llegaba este material electoral a esa zona. Se reunieron con el director de la Oficina Regional Electoral y también con partidos políticos de la oposición y otros sectores católicos, medios de comunicación. Es decir, ellos, eso es lo que ha destacado Isabel Santos, que ha tenido la libertad, o la misión electoral hasta ahora no ha tenido ningún problema para movilizarse en el país, para la libertad de expresión, para reunirse con cualquier sector, y esto forma parte de los acuerdos con el Poder Electoral. También conversamos con representantes de Naciones Unidas acá y nos comentaban que ellos tienen expertos electorales. Hay 3 expertos electorales que fueron enviados por Naciones Unidas a solicitud también del Poder Electoral. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta misión electoral y los expertos electorales? Bueno, estos expertos electorales solo se dedican a la parte técnica, a revisar, a ver minuciosamente cómo es el sistema electoral en Venezuela, que recordemos es completamente automatizado, y es muy interesante saber cómo son los procesos. Las 16 auditorías se audita desde lo más simple hasta lo más complejo, que es el software, las máquinas de votación, la transmisión de los datos electorales. Una de las preguntas además de la misión electoral, bueno, ¿qué sucede si falla la electricidad? ¿Qué sucede si no hay transmisión de datos? Entonces, todo eso, ya Venezuela tiene 20 años robusteciendo el sistema electoral, pero sobre todo con los partidos políticos, porque hay que decirlo, se ha llegado hasta donde está en este país porque todos los partidos políticos que participan dicen cómo quieren su sistema electoral, y de esta manera se ha ido perfeccionando, y por supuesto con las sugerencias de los diferentes invitados internacionales, veedores. Ahora mismo hay expertos electorales, hay misión electoral, observación electoral, hay veedores internacionales, hay acompañantes internacionales, están los observadores nacionales, y todo esto forma parte de las garantías y la transparencia. No es que antes no lo había, sino que en esta oportunidad, y a diferencia de otras elecciones, hay que decirlo, Orlando, como tú lo señalaste en un principio, Venezuela está sometida a un asedio internacional, y por ejemplo tenía 16 años que la misión electoral de observación de la Unión Europea no venía del país, sino venía por un tema político. En reiteradas oportunidades ha dicho Isabel Santos que ellos están acá precisamente porque participa la oposición. ¿Pero qué sector de la oposición? El sector de la oposición que reconoce a Estados Unidos y la Unión Europea, porque ya en anteriores oportunidades la oposición venezolana ha participado, pero no el sector violento, el sector radical, y ellos dicen que para que se pueda enviar una misión electoral todos deben estar conforme y no debe haber ningún tipo de ruido en el tema electoral ni fraude, que es lo que ha venido cantando desde hace muchísimo tiempo la oposición venezolana, y a pesar que es el mismo sistema, a pesar que es el mismo poder electoral, ellos han dicho eso. También dijeron la jefa de la misión electoral, que en el poder electoral hay representación de la oposición. También hay que aclarar y contarle al público internacional que anteriormente no había rectores representación dentro del poder electoral, porque ellos no se ponían de acuerdo, porque formaba parte además de esa narrativa que aquí en Venezuela no hay institucionalidad, y una de las maneras de expresarlo es precisamente no colocar sus representantes dentro del poder electoral. Pero en esta oportunidad, este proceso electoral es producto de un consenso entre todos los factores políticos, los de derecha radical o extremista violenta, que han intentado desde golpes de Estado, magnicidio, para poder llegar al poder, la oposición o la derecha, que se distanció de esas maniobras violentas para llegar al poder y dijeron, mira, hasta aquí los acompañamos, porque el camino son los votos para poder acceder a los espacios políticos y del poder. Simplemente con los votos podemos llegar, y conquistando la voluntad del electorado, y está el bloque de la izquierda, el bloque
de los partidos revolucionarios que van en unidad. Y te explico esto de la unidad porque hay 70.000 candidatos. De esos 70.000 candidatos, el 96% corresponde a la oposición. Esto te da la dimensión de la división y de la gama de oposiciones que hay en este país. De hecho, ayer presenciamos en el Estado Bolívar y sucedió delante de los observadores de la Unión Europea como un candidato de oposición de la llamada Mesa de la Unidad, que es este bloque de partidos reconocidos por Estados Unidos y sus países aliados, este candidato le cayó a golpes o su equipo a otro candidato también de la oposición, pero que se distanció o que forma parte de esa otra oposición que dijo basta de la violencia, de la injerencia, de llamar invasiones, esto no va a solucionar nada en el país. Y cuando él llega a esta reunión de la Unión Europea, pues le cayeron a golpes. La Unión Europea o la jefa dijo, bueno, forma parte de incidentes que sucede en un país polarizado como Venezuela, y a esto respondió el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela: no es la polarización, no nos inmiscuyas a nosotros dentro de esa polarización, esa es la cara, el rostro de las diferentes oposiciones y cómo entre ellos hay tal división que, bueno, ocurrió este incidente en el día de ayer cuando un candidato opositor le cae a golpes a otro candidato opositor. Esto para que podamos contar cómo está en este momento la radiografía en el país. Lo que sí es cierto de todo esto es que el 21 va a haber unas elecciones inéditas con la participación, como no ha habido desde hace algunos años, de la oposición radical, que decidió en esta oportunidad sí ir y retomar el camino electoral como vía para dirimir las diferencias. Eso es la democracia. Venezuela, por parte del chavismo, está demostrando que la paz es lo que debe prevalecer para poder avanzar, que no son los llamados a injerencias, que no son los llamados a, a invasiones ni nada de esto, que la vía siempre ha sido la electoral y no la violenta como han intentado. Y por otro lado, el sector de esa oposición democrática, no violenta, que da un paso más, y lo que se va a ver es el resultado de un nuevo mapa político en donde posiblemente, Orlando, se vea cómo emergen nuevos partidos políticos y nuevas fuerzas políticas y quedan atrás estos partidos violentos. Esa es una lectura. Y la otra lectura que también ha dicho la oposición es que no importa qué cantidad de gobernaciones o alcaldías ganen, lo que sí es cierto es que ellos quieren sumar cuántos son los votos de la oposición, cuántos son los votos del chavismo, y esto para ellos es una especie de referéndum en contra del presidente Nicolás Maduro para activar un referéndum revocatorio. Pero esto es una fotografía del momento, esto no se puede saber, esto es el discurso que ellos han mantenido durante años, y por eso, bueno, las diferentes vías que ellos han utilizado para llegar al poder. Así que bueno, estamos en presencia de un momento muy importante para Venezuela en el terreno nacional y en el terreno internacional. Hoy a la medianoche concluye estas campañas electorales y bueno, comienza la cuenta regresiva para estas elecciones regionales, municipales, en donde se elegirán a 23 gobernaciones y 335 alcaldes, alcaldesas, además de todos los funcionarios electos por voluntad popular, en donde son llamados 21 millones de electores para ejercer su derecho al voto este domingo. Orlando. Gracias, Madeleine. ¿Para qué añadir algo más si has dicho todo lo que es más importante? Yo, por mi parte, además, solamente tengo que decir y señalar que efectivamente sobre este tema la prensa internacional calla cuando hay elecciones y está la misión europea de observación. Evidentemente se calla la prensa internacional. Sorprende, pero para algunos ya ni siquiera es una gran sorpresa aquello. Un abrazo a la distancia, Madeleine. Por supuesto, estamos pendientes de lo que ocurre en las elecciones de Venezuela, las más observadas quizás de toda la historia desde el punto de vista legal, pero los medios de comunicación, con ignorarla, piensan que no van a existir. Vamos a otra parte de América Latina, al sur, en Chile. Los candidatos a la presidencia avanzan en sus respectivos también cierres de campaña en distintas regiones de este país sudamericano, pues el día del término del periodo de propaganda electoral ha llegado. Con más detalles desde Santiago de Chile, nuestra corresponsal Paola Dragnig, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y, por supuesto, sabemos que tienes mucho trabajo, Paola, pero cuéntanos a esta hora cómo se expresa el sentimiento y el clima electoral de los chilenos. Bienvenida. ¿Cómo estás, Orlando? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, escuchábamos atentamente a Made, y ciertamente fíjate que en Chile los medios de comunicación están abocados ciertamente a la campaña electoral acá.
pero ni una mención de lo que ocurre en Venezuela. Es tan certero ese análisis que tú haces, ¿no? Tratar de invisibilizar estos procesos democráticos. Acá en Chile, pues, como tú bien dices, hoy es el último día de campaña, comienza a las 12 de la noche lo que se llama el silencio, ¿verdad?, electoral, y viernes, ya mañana, es la fuerza militar quien toma posesión de los colegios electorales. Nosotros hemos estado transmitiendo durante toda la semana, y de hecho ayer, Orlando, te quería contar, estuvimos entrevistando a Fabiola Campillay. Recordarás a Fabiola Campillay, ¿verdad? Ella fue atacada por carabineros, perdió ambos ojos, su olfato y además el sentido del gusto. La verdad es que Fabiola está viva simplemente porque no le tocaba morir en esa oportunidad. Ella va de candidata a senadora y es un caso muy especial porque ella ha tratado de hacerlo completamente independiente, fiel a lo que fue la revuelta. Son pocos estos casos, sí, son muy pocos, y la verdad es que hemos ido a algunas actividades de cierres de campaña y la afluencia del público es bajísima. Por tanto, no nos atreveríamos a decirte qué puede pasar este domingo. Están prohibidas las encuestas, por tanto somos los periodistas quienes conocemos algunos de estos datos internos, y la verdad es que todo hace indicar que podría haber muchísima indiferencia este domingo, y que bueno, todo también hace prever que por eso tendríamos que pasar a una segunda vuelta que estaría prevista para el 19 de diciembre. Claro que sí, Paola, efectivamente estaremos pendientes. Todo apunta a que habrá una segunda vuelta, según lo que indican los sondeos de opinión, las encuestas que tenemos a la mano y de algunos candidatos que están muy pendientes de aquello. Te deseamos todo el éxito, tu trabajo será duro estos días, Paola. Que estés muy bien. Un abrazo, Orlando. Gracias a Paola Dragni, que efectivamente tendrá un largo y arduo trabajo para informar a nuestra audiencia como es debido, con periodismo responsable, ético y muy profesional. Y ahora invitamos a otro periodista, al cual siempre me gusta escucharlo, leerlo y además admirarlo por su perspectiva y visión política. Se trata de Marco Teruggi, él es sociólogo, poeta, cronista y también, por supuesto, una persona que tiene el alcance y la mirada para entender lo que pasa en nuestra región. Marco, bienvenido. A propósito de lo que pasa en Venezuela y Chile, te haría la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde efectivamente estos dos procesos, en circunstancias y además características diferentes por lo que ocurre efectivamente en cada una de esas naciones, marca una perspectiva nueva, una etapa nueva en la entrada de la tercera década ya de este siglo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días a la audiencia. Bueno, en primer lugar, creo que estos comicios se dan en el marco de un continente que viene, podríamos decir, en fuerte proceso de inestabilidad o disputa, ¿no? Creo que los últimos años, por ejemplo, del 2019 hasta la fecha, han sido años de estallidos sociales, han sido años de regreso al gobierno de movimientos populares, fuerzas progresistas, nacionales populares, pero también de victorias de candidaturas de derecha, neoliberales. Entonces hay una suerte de movimiento permanente, dificultad para las diferentes fuerzas políticas para asentar sus mandatos y construir horizontes de mediano plazo. En ese contexto, la elección de Venezuela y de Chile ocurre en instancias diferentes, pero en un continente común que está atravesado por tiempos similares, ¿no? Que son estos que estoy diciendo. Y creo que si empezamos por el caso de Chile, es una elección que está inmersa justamente en la línea de tiempo que empieza del 2019 con el estallido social, que continuó con la elección de un texto de que se cambie la Constitución, luego de la elección de quienes iban a redactar ese texto, y ahora finalmente la elección presidencial, donde, según varias encuestas, hay que ver, se sabe, las encuestas suelen tener fallas o a veces las construyen a propósito, hay, digamos, dos grandes propuestas, ¿no? La propuesta de la centroizquierda, encabezada por Boric, pero enfrente la ultraderecha encabezada por Kast, ¿no? Una reacción conservadora en clave chilena, pinochetista, a lo que ha sido esta gran emergencia popular que vino a cuestionar integralmente el modelo. Y en el caso venezolano creo que es el caso emblemático del país que más ha sido, si se quiere, asediado de forma integral, particularmente por el bloqueo económico, y que estamos viendo en este último tiempo tal vez un cambio de etapa, ¿no? en el conflicto venezolano. Esto se expresa en la participación de la misión europea, creo que ese es un dato central que va a estar acá, que ya está acá para el domingo. Se expresan que se logró que la casi totalidad de la oposición participe el domingo. Hay que ver qué va a pasar con la participación electoral, ¿no? El año pasado fue muy baja, fue cerca de 30%, hay que ver si ahora aumenta, pero bueno, me parece que en ambos casos estamos ante elecciones determinantes.
creo que en el caso chileno habrá sí un resultado para la segunda vuelta, que será el 19 de diciembre. Claro, Marco, pero a propósito de lo que mencionas con Venezuela, te daría una pregunta. Aparte de que es la elección más observada, más detectada, más monitoreada, sabemos que todo el aparato mediático, digital, cibernético, como le quieras llamar, del mundo estará pendiente de lo que ocurra ahí. Hay un elemento que es clave. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que este es el proceso de la reunificación de los venezolanos. ¿Esto qué sentido tiene, qué estatura política y democrática adquiere, viniendo de las palabras de Nicolás Maduro, que ha sido... Me consta, lo sabes tú también, que el que más ha llamado a la unidad, más ha llamado al diálogo entre los venezolanos y las venezolanas, y si eso lo plantea, efectivamente se podrá lograrlo en estas elecciones. Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que Venezuela viene de años muy difíciles, bueno, más que creo, me parece que es un dato. Esos años muy difíciles estuvieron marcados por la, digamos, la forma que tomó el enfrentamiento entre los bloques políticos. Recordemos lo que fue el 2017, por ejemplo, o el 2019 con la construcción y la autoproclamación de Guaidó como presidente. Lo que eso representó en términos, digamos, de desencuentro, de confrontación y conformación, digamos, de un hiato entre dos sectores políticos y en gran parte sociales, que a su vez estuvo marcado por esta gran dificultad económica que se tradujo en la emigración masiva de venezolanos y venezolanas por todo el continente y más allá también. Entonces creo que hay un proceso, digamos, muy complejo que se ha venido viviendo, ¿no? Una serie como de shocks sociales de millones de personas, y creo que lo que se está queriendo poner sobre la mesa es la posibilidad de que vuelva a haber un proceso, primero donde todas las partes y todo en términos políticos acuerden que el mecanismo es electoral, y que luego en términos sociales haya una suerte de reinvitación o reilusión con el ejercicio electoral democrático, digamos, porque yo creo que el chavismo, su base social, histórica, bueno, el año pasado sacó cerca del 23%, ese núcleo duro está y va a estar. La oposición tiene también un núcleo duro, pero hay una gran parte de la población que ya no se ve contenida, no se ve convocada. Entonces creo que estamos en ese posible escenario de reencuentro, en el sentido de volver, digamos, a poner sobre la mesa la posibilidad democrática de entendimiento, ¿no? Es un país que ha sido muy golpeado, una sociedad que ha sido muy golpeada, y creo que esto está sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa el domingo. Hay algunas señales siempre, hipótesis de posibles tensiones. A priori no debería pasar. Pero bueno, también en este juego juega, por ejemplo, el gobierno estadounidense, que creo juega en una línea de tensión muy fuerte, ¿no? Por un lado dice que las elecciones no son libres, las del domingo, pero que si los que quieren participar, participen. A su vez sigue reconociendo a Guaidó. Bueno, es un poco doble banda, triple banda como tipo de juego. Claro, y para cerrar entonces, evidentemente, Marco, solamente una cosa muy puntual. Si este es el proceso que marca en esa dirección lo que ha dicho Nicolás Maduro y lo que acabas de mencionar a propósito de lo que es efectivamente el bloqueo o la postura de los Estados Unidos, ¿crees que se abren nuevas expectativas, nuevas oportunidades incluso de mayor diálogo, de bajar las tensiones para Venezuela, tomando en cuenta que efectivamente Estados Unidos tiene sus propias dificultades, sus propios retos y desafíos, pero también países como Colombia? ¿Crees que efectivamente Estados Unidos, Colombia y otros más puedan al menos callarse para no fastidiar más la vida interna de Venezuela? ¿Qué pregunta? Yo creo que hay muchas variables jugándose en simultáneo. Primero que nada, en términos venezolanos está el horizonte presidencial, ¿no? Eso está claro, es en unos años, estamos llegando a la mitad de mandato, pero asoma, ¿no? El 2024. Ahí recién Madeleine en el informe hablaba de esta posibilidad de un referéndum revocatorio el año que viene. Hay que ver si eso intentan avanzar por ahí o no la oposición. Yo creo que la actual administración está intentando calibrar, si se quiere, ¿no? Como sintonizar cuál es el punto exacto para avanzar en el debilitamiento del gobierno y el intento, digamos, de que asuma la oposición. La pregunta es en qué momento, con qué método. Y creo que el diálogo finalmente, digamos, si bien hay una expresión venezolana en la mesa de la oposición, el diálogo es centralmente una intermediación para que esté Estados Unidos. Hace unos meses vino, por ejemplo, la agencia Bloomberg de Estados Unidos, entrevistó a Guaidó
y le preguntó a Guaidó, bueno, ¿y usted qué ofrece en la mesa de diálogo, digamos, ¿no? Y Guaidó dijo, bueno, levantar las sanciones, flexibilizar las sanciones. Y el entrevistador le decía, bueno, pero eso no es usted, eso es Estados Unidos. Y ahí quedaba en evidencia que efectivamente esa oposición en términos nacionales no tiene nada que proponer, no tiene correlación de fuerza, y que el diálogo en términos de lo estructural es con Estados Unidos, el bloqueo, y me parece que ahí se juega gran parte de la situación. Por eso hay que ver qué pasa el domingo, qué balance sacan las fuerzas de oposición nacional e internacional sobre cuál fue el desempeño opositor, que digo, si el chavismo llega a ganar el domingo, en gran parte se debe a que, por ejemplo, hay divisiones de la oposición en varios estados, entre los cuales algunos claves como, por ejemplo, el estado Lara, el estado Táchira o el mismo distrito capital de Caracas. Claro que sí. Gracias, Marco. Un abrazo a la distancia. Muy importante lo que acabas de mencionar además. Que estés muy bien. Gracias a Marco Teruggi, importante periodista. Desde la perspectiva incluso latinoamericana podemos entender que estas elecciones en Venezuela particularmente son de vital importancia, y las chilenas, de las cuales ya hemos abordado y las seguiremos abordando, por supuesto, también tienen un sentido particular, pero evidentemente lo más importante, lo que más atrae de las elecciones en Chile es que posiblemente tengamos una segunda vuelta el 19 de diciembre y eso de alguna manera atenúa lo que ya hemos conversado. Por eso les planteamos la siguiente pregunta, que todavía, insisto, puede usted seguir interactuando con nosotros. ¿Las elecciones en América Latina cambiarán el rumbo neoliberal que se impuso en el último lustro y apuntan a un fortalecimiento democrático en nuestra región? Ahí tiene 125 votos, inmediatamente leemos de los resultados. Por el no, 23,2%, y por el sí el 68%, y por el no sé 8,8%. Sí, efectivamente hay una tendencia a favor de que efectivamente en América Latina haya una corriente para desmontar el neoliberalismo, aunque no desaparecerlo, como sería el interés de muchas personas en las que creemos que no hay condiciones de una buena vida con el neoliberalismo. Antes de pasar a la pausa, vamos con el siguiente tema. Por segunda vez el presidente de Chile, Sebastián Piñera, logra salir ileso de un posible impeachment, que en castellano es un juicio político, podríamos ponerlo mejor en español, un juicio político después del que el Senado rechazara la acusación tras la vinculación con un caso de corrupción difundido por los denominados papeles de Pandora. Vamos a ver este video y volvemos.